Gracias por acompañarnos a esta sesión del programa Colecciones que Inspiran. En la tarde de hoy pues vamos a hablar y a continuar con nuestros archivos de antropología y de ciencias sociales. Tenemos hoy a la doctora Laura Correa Ochoa de la Universidad de Harvard, que es doctoranda en la Universidad de Harvard, y pues está estudiando su doctorado en Historia Latinoamericana y Caribeña. Además es graduada en Historia y Ciencias Políticas por la Universidad de Toronto y se enfoca en las investigaciones sobre raza, ciudadanía y activismo afrocolombiano e indígena en el siglo XX. Antes de continuar con esta conferencia sobre el archivo Orlando Falsborda y las historias trazadas del activismo afrocolombiano, les quiero comentar e invitarlos a consultar nuestros archivos de antropología y ciencias sociales, como el archivo de Nina de Friedemann, sobre el cual hicimos el año pasado pues un evento muy importante que ustedes pueden consultar en nuestra página web, porque está todo grabado. Tenemos además el archivo de Rejal Dolmatov. Ambos archivos pues son muy completos y muy ricos en información sobre nuestras culturas indígenas y ante todo en fotografías de estas culturas. Adicionalmente tenemos el archivo de Gregorio Hernández de Alba, que de igual forma lo pueden consultar en libros raros y manuscritos. El archivo fotográfico de Robert West, que está disponible en nuestra página web de manera digital. Próximamente tendremos además el archivo de Víctor Daniel Bonilla, que ya pues está en proceso de catalogación, y este fabuloso archivo de Orlando Falsborda, que aunque se encuentra en Montería, existen algunas referencias digitales y además pues si se les dificulta viajar a Montería también pueden usar la asesoría de nuestros referencistas para conseguir alguna información al respecto. Entonces, los dejo con la conferencia de la doctora Laura Correa y al final pues tendremos la sesión de preguntas acostumbrada. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, es un privilegio estar con ustedes esta tarde para hablar sobre el archivo de Falsborda. Como les contó Marta, yo estoy haciendo el doctorado en Harvard, estoy en mi 5º año, llevo 2 años en Colombia, este es mi 2º año haciendo trabajo de campo y he consultado otros archivos que me están ayudando a reconstruir estas historias de activismo afrocolombiano indígena, como el de Nina de Friedemann, el de Gregorio Hernández de Alba y también toda la colección súper extensa que tiene la biblioteca de prensa y revistas. Un poquito más de información sobre mi tesis. La tesis empieza en 1930 con la formación del Partido Comunista y termina en 1993 con la Ley 70 o la Ley de Comunidades Negras. Bueno, antes de comenzar, le quiero dar las gracias a Marta y a la biblioteca por invitarme y darme la oportunidad de hablar sobre mi trabajo y mi investigación en español, que raramente tengo la oportunidad de hacerlo, y en Colombia, por supuesto, y también a los archivistas de Montería que facilitaron mi proceso investigativo cuando estuve en el centro. Ahora sí voy a empezar. El objeto de esta charla es hablar sobre el archivo de Falsborda en Montería y su importancia como repositorio para la reconstrucción de historias de luchas populares y en particular del movimiento campesino y afrocolombiano de los años 70. Antes de comenzar, es importante situar el archivo dentro de la trayectoria intelectual y política de Falsborda, para que nos acordemos de todo el tiempo. El archivo es el fruto de su trabajo académico y político por más de 5 décadas y de los diferentes procesos históricos y políticos que mediaron e influenciaron su trayectoria intelectual. Falsborda nació el 11 de julio de 1925 en Barranquilla y se formó como sociólogo en varias instituciones de Colombia y de Estados Unidos. Fue pionero de la sociología en Colombia y Latinoamérica, estableciendo en 1959 junto al padre Camilo Torres el primer programa de sociología en la Universidad Nacional y después los departamentos de antropología y geografía, entre otros.
Su trabajo se centró en iluminar las dinámicas de poder que dan forma a los conflictos sociales en el país, en poner las historias, experiencias y cultura de los sectores populares en el centro de la nación y revalorizarlos como motores de transformación política y social. Y a la vez en descentralizar la producción de conocimiento, avanzando un modelo académico comprometido con las clases oprimidas que tuviera efectos concretos en el mundo. Falsborda escribió extensamente sobre la cuestión agraria, la violencia, los movimientos sociales y las izquierdas en Colombia y Latinoamérica. Las ideas que desarrolló en estos escritos fueron a la vez influenciadas por sus experiencias laborales no estrictamente académicas. Fue director general del Ministerio de Agricultura de 1959 a 1961, donde participó en la elaboración de la Ley de Reforma Agraria de 1961. Fue también director del Instituto de Investigaciones de la ONU para el Desarrollo Social de 1968 a 1970 y delegado de la Asamblea Nacional Constituyente, donde fue elegido como secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial de 1990 a 1994. Entre sus textos más emblemáticos se encuentran La violencia en Colombia, los 4 tomos de Historia doble de la costa y su último texto, El socialismo raizal. Esta foto es de la primera edición del 4º tomo, que en cierta manera es el más relevante a mi charla, que tiene que ver con las luchas populares y campesinas en la costa y en particular en la zona de Córdoba en los años 70. Concretamente, las fuentes que habitan el archivo del Montería son en gran parte el producto de la extensa investigación militante que realizó en la costa atlántica en los años 70. En 1970 fundó con un grupo de intelectuales activistas la Fundación La Rosca para implementar y profundizar la metodología que había desarrollado unos años antes, que se llama la investigación-acción participativa, como muchos de ustedes pueden saberlo. Esta metodología hace un llamado a investigar en diálogo con los sectores populares para producir formas de conocimiento que los beneficien a ellos y que conduzcan a una transformación radical de la sociedad. En 1978, Falsborda definió esta transformación como, cito, aquellas que satisfaga los intereses de los grupos explotados por el capital y las víctimas del desarrollo burgués, liberal y conservador, cierro cita. Otro de los objetivos de esta metodología era llegar a una relación de sujeto a sujeto que fuera horizontal o simétrica, es decir, trabajar con los sectores populares de tú a tú, como varias veces se refirió, para trabajar con los intelectuales orgánicos de sectores populares y así generar formas de conocimiento contrahegemónicos, participativos, pluralistas y no dogmáticos. Como parte de estos esfuerzos, en 1972, Falsborda se vinculó a la Asociación Nacional de Campesinos, o a la ANUC, y participó en las tomas de tierras que muchos de los campesinos dirigieron y en otras formas de lucha popular en la región de la costa atlántica, especialmente en Córdoba. Trabajando con los campesinos de la región, se avanzaron procesos de reconstrucción de memoria histórica sobre luchas pasadas por la tierra y héroes regionales. También produjeron folletos y otros contenidos para divulgar estas historias de una manera accesible y que apoyaran las luchas del movimiento campesino contemporáneo. Los 4 tomos de Historia doble de la costa son precisamente el producto de esta metodología de acción participativa en colaboración con los campesinos de la región Caribe. Ahora sí voy a hablar un poquito sobre los puntos claros que quiero hablar con ustedes el resto de la conferencia. Excavar el archivo de Falsborda nos permite ver cómo sus ideas y métodos académicos vanguardistas se desarrollaron a través de su trabajo y compromiso con sectores populares, y en particular con el movimiento campesino. Además, es una colección esencial para reconstruir la formación y desarrollo de la ANUC en la región Caribe en los años 70 y 80, sus luchas, utopías, desafíos y la fuerte violencia que enfrentó el movimiento campesino. Un momento no muy diferente al que el país enfrenta y en particularmente los líderes sociales de todo el país. Hoy les voy a hablar un poco sobre cómo me estoy aproximando al archivo en mi disertación y quiero proponer que este archivo, tanto el material publicado como el fondo de la biblioteca El Montería, como una fuente indispensable para reevaluar interpretaciones existentes y plantear nuevas preguntas sobre raza, ciudadanía y en particular sobre la participación de los campesinos de descendencia africana en el movimiento campesino del Caribe en los años 70.
En la primera parte de la conferencia voy a hacer una breve reseña sobre la historia de la NUC para que las preguntas y análisis que haga tengan un poquito más de sentido. Después voy a entrar dentro del archivo y mostrar algunos de los documentos que nos ayudan a reconstruir estas luchas populares, y por último voy a examinar las trayectorias de dos líderes afrodescendientes que aparecen de una manera súper hermosa dentro del archivo y que me están ayudando a reconstruir estas historias de raza y nación en la zona del Caribe. La década de 1970 vio el desarrollo del movimiento de masas más grande y más organizado en Colombia en el siglo XX con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, o la NUC. En 1967, el presidente liberal Carlos Lleras Restrepo creó la NUC como parte de una agenda de reformismo burgués. Los objetivos eran armonizar y reconstruir el campo después de la violencia y contener la influencia de la Revolución cubana, promoviendo la participación directa en la provisión de servicios en zonas rurales y en la implementación de la reforma agraria. Campesinos de diferentes clases, razas y trayectorias políticas de todo el país se apoderaron de esta apertura. Sin embargo, si bien se creó un capítulo indígena específico dentro de la NUC, no existió uno paralelo para los campesinos de ascendencia africana. No obstante, los campesinos de la región Caribe estuvieron en la vanguardia del movimiento campesino y encabezaron su fase más radical. Por ejemplo, el 21 de febrero de 1971, campesinos ocuparon 350 propiedades en 13 departamentos. Más de la mitad de estas ocupaciones fueron en la costa atlántica, o lo que yo llamo la región del Caribe. Históricamente, esta región ha sido definida por el sistema de haciendas que ha concentrado la tierra y el capital en muy pocas manos. Según el sociólogo Leon Somsok, la intensa movilización campesina de los años 70 estuvo directamente ligada a la creciente disolución de la economía campesina a medida que los campesinos dejaron de ser arrendatarios y aparceleros en el latifundio de ganado y en las haciendas tradicionales. Mientras tanto, las promesas incumplidas bajo la nueva administración de Misael Pastrana Borrero y la creciente represión por parte de terratenientes y el Estado contribuyeron a la radicalización de la NUC en el Caribe. El Pacto de Chicoral de noviembre de 1972 marcó la declaración oficial de contrarreforma agraria. El gobierno de Pastrana se reunió en Chicoral, Tolima, con terratenientes y representantes de los poderosos gremios de ganado, azúcar, arroz y banano para contener la creciente agitación campesina. Si bien los propietarios de tierras acordaron pagar más impuestos, el gobierno acordó una reforma agraria limitada y apoyó incondicionalmente la producción agraria en gran escala. En lugar de apoyar la redistribución de tierras, el gobierno patrocinaría los esfuerzos de colonización de las tierras baldías en regiones como el Pacífico y Amazonas, áreas históricamente pobladas por poblaciones negras e indígenas. Este pacto legal estuvo a su vez acompañado de una intensa represión armada contra el movimiento campesino. Bajo este contexto, en 1972, la NUC se dividió en dos bandos: la línea armenia, leal al Estado, y una radical independiente liderada por los campesinos del Caribe, la cual fue denominada la línea Sincelejo. Los departamentos del Caribe afiliados a la línea, como muestro en el mapita, fueron Sincelejo, fueron Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. Dos factores contribuyeron a la división de la NUC durante el Segundo Congreso General en Armenia en 1972. Primero, hacen crecientes diferencias ideológicas y políticas sobre la influencia de sectores de izquierda radical, particularmente maoístas como la Liga Marxista-Leninista y el Partido Comunista Marxista-Leninista. Y segundo, las tácticas divisionistas y que el gobierno estaba utilizando para dividir a los campesinos, y en realidad cuando se creó la Armenia, cuando fue el Congreso en Armenia donde se dividió la NUC, el gobierno activamente trató de generar un programa de división entre los campesinos. Pero a pesar de esta fractura, la línea Sincelejo continuó controlando la mayoría de las asociaciones regionales y mantuvo gran influencia en el Caribe. Los usuarios de esta región llamaron cada vez más a expropiar la tierra sin ninguna compensación a los terratenientes y defendían formas de tenencia comunales y de producción colectiva, utilizando eslogans como tierra para el que la trabaje y tierra sin patrones.
Ahora sí voy a hablar en más detalle sobre cómo estos procesos de movilización y la misma historia de la NUC quedan registrados en el archivo de Falsborda y las preguntas, y analizar un poquito la clase de preguntas que podemos hacer de este contenido. El archivo de Falsborda nos ofrece una ventana ejemplar para ver cómo los campesinos y sectores populares configuraron la NUC en el Caribe, sus estrategias de organización, las ideas y formas de conocimiento que estaban produciendo, cómo estaban articulando reclamos por la tierra y la justicia social, debates y conflictos internos y cómo se estaban enfrentando a la violenta contrarreforma agraria, entre muchos otros temas. Primero les voy a dar una idea de cómo los campesinos estaban produciendo conocimiento revolucionario y muchos de este material que vamos a ver fue producido en diálogo con Falsborda y su metodología. El movimiento campesino en la región del Caribe está avanzando un gran proceso de reconstrucción histórica popular. En la década de los 70, la NUC en Córdoba, por ejemplo, creó el Centro de Estudios Populares para investigar luchas pasadas y vincularlas con el movimiento contemporáneo. Poniendo en acción los objetivos del modelo de investigación participativa, investigadores como Falsborda trabajaron con líderes campesinos, conduciendo entrevistas, haciendo historias orales y buscando documentos en archivos de baúl. El objetivo era producir documentos como los panfletos que tengo aquí, que fueran accesibles para una audiencia popular y en muchos casos analfabeta, que generaran memoria histórica con bases locales y que sirvieran como una especie de manifiesto político para incentivar la acción colectiva. Aquí hay dos ejemplos muy bonitos. El primero es lo más grande, el baluarte del Cenú, que fue producido por el Centro de Estudios Populares de Montería en 1974 y traza la historia de la construcción del baluarte rojo, que fue inspirado por la Revolución Rusa y en los años 20 en Córdoba, y más adelante voy a hablar un poquito más detalle, ya que una de las lideresas que estoy examinando en la tesis fue una de las fundadoras del baluarte rojo en los años 20. El segundo panfleto traza la historia de la industria tabacalera en Sucre, y el del tabaco fue publicado en 1987, lo que muestra que un continuo esfuerzo para producir y mantener estas memorias de resistencias. Pero aunque hay una diferencia de tiempo entre los dos folletos, los dos ubican los conflictos agrarios contemporáneos en las localidades específicas que estaban analizando en el proceso de colonización española, que incluía la destrucción de las comunidades indígenas, el uso de personas esclavizadas traídas del continente africano y la creación del sistema señorial y de la hacienda en el Caribe. También enfatizaban los abusos contra los campesinos en la región Caribe por parte de los terratenientes y los varios procesos de resistencia que estos entablaron a lo largo del siglo XX. Ahora les voy a hablar un poquito sobre las estrategias de organización y formación política que estaba implementando la NUC en el Caribe. En el archivo encontramos una variedad de boletines sobre los avances de la NUC de varias localidades de la costa atlántica, como por ejemplo este periódico La Rancha, que era un órgano informativo y educativo del Comité de Usuarios Campesinos de la Esmeralda, Córdoba. Según el propio periódico, La Rancha fue creado con el fin de informar, transmitir experiencias y denunciar los problemas de los campesinos de la región. Esta edición de mayo de 1974 habla sobre los procesos de recuperación de tierras emprendidos por los usuarios. Quiero resaltar una cita dentro de esta edición que me pareció bastante importante y relevante para los temas sobre raza y nación que estoy tratando. Y dice así: iniciamos la lucha el 26 de abril de 1972. Como todo, al principio estábamos convencidos que las leyes, los abogados, los carabineros, la policía, los jueces, etcétera, y hasta los compadres politiqueros estarían de nuestro favor, sin distingo de clase ni de color, a sabiendas que, siendo justa nuestra lucha, esperábamos tener el apoyo de las autoridades, pero no. Esta cita nos sugiere brevemente que nociones de clase y raza eran variables importantes en cómo los campesinos estaban articulando las bases de su proyecto político.
Por lo menos para algunos campesinos, la falta de solidaridad por parte de abogados o politiqueros reflejaban que ellos tenían perjuicios de clase y de raza, y estos perjuicios iban en contra de los ideales que los usuarios estaban defendiendo. Otro ejemplo importante es el material sobre cursillos de formación política de la NUC. Este documento es el guión de un cursillo dictado en Buenos Aires, en Montería, el mayo 14 de 1972. Lastimosamente no tengo el nombre del hombre que lo hizo, pero estos cursos eran a menudo dictados por líderes de izquierda, muchos provenientes de corrientes maoístas como las que resalté anteriormente. Como lo indica la siguiente cita, el objetivo de estos activistas era promover una conciencia de clase, es decir, entender el problema contemporáneo que estaba viviendo el país en términos de explotados y explotadores, y a la vez establecer una alianza obrero-campesina, que era uno de los grandes proyectos que tenían varios sectores de la izquierda en los años 60 y 70. Y dice así: agradezco de antemano la invitación que me formuló la NUC, y aunque propiamente no soy campesino, estamos situados en la misma clase social. Por lo tanto, a pesar de desempeñar oficios diferentes, nos identificamos en que ambos somos explotados y que en esta cuestión de explotación debe nacer de inmediato una relación entre los mismos explotados. Y esta es una foto de uno de los cursillos que estaban dictando, y si ven en el tablero, ahí podemos ver también este lenguaje de clase y marxista que se estaba utilizando como parte de la instigación de luchas colectivas en este momento. En el archivo también podemos trazar la violenta represión a la que fueron víctimas los dirigentes de la NUC y los campesinos del Caribe a manos de terratenientes y el Estado. Les comparto dos denuncias públicas hechas por los dirigentes que muestran diferentes facetas de cómo ese proceso de represión ocurrió. La primera es firmada por los usuarios de Córdoba en 1972 y denuncia que el gobierno les quería imponer un campo de concentración en el área de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, que venía a cubrir partes como Caucasia y esa área allá. Y actualmente tenía 140 campesinos encarcelados bajo pésimas condiciones, y habían denuncias de torturas, falta de comida, malos tratos. Y esta es una cita que muestra que está invitando al país a apoderarse de esta situación, que también nos da ecos de la presente situación en el país. Invitamos a todo el país consciente a protestar por esta inuca situación que vive en nuestra región y a contribuir con recursos para que las fuerzas campesinas y populares continuemos nuestra lucha hasta la victoria final contra las oligarquías y el imperialismo que nos ha esclavizado y explotado por tantos siglos. Aquí otra vez viene ese lenguaje histórico que aparece mucho en los discursos de la NUC, donde constantemente están conectando los procesos de ese momento a una historia mucho más larga y no como algo que simplemente pasó de la nada en los años 70. La segunda denuncia es en el área de Chuchurubí, en Córdoba, y proviene del 27 de mayo de 1973, y resalta las diferentes formas de represión que estaban utilizando los terratenientes y el Estado, como torturas, detenciones, asesinatos, desplazamientos, pero también otras formas más sutiles, pero que iban directamente en contra de lo que era ser un campesino, que era trabajar la tierra, y que había un esfuerzo constante para no dejarlos que sus invasiones tomaran ningún apogeo. Y en un momento en esta denuncia dice así: la represión del ejército, la policía y demás fuerzas del Estado están desatando una ola de persecución, destruyendo los cultivos de arroz, las cercas, quemando las casas y comiendo las cosechas, las aves y demás animales caseros de los campesinos. Una de las víctimas de esta represión fue Ismael Bertel, un dirigente de la NUC, que era precisamente de Chuchurubí, Córdoba, y posiblemente de extracción afrocolombiana. Según Falsborda, que nos detalla en el cuarto tomo de Historia Doble de la Costa, días antes de ser asesinado en su casa en 1974 declaró: «Más vale morir atravesado por una bala que de rodillas y de hambre». Las fuentes sugieren que fue asesinado con el apoyo del DAS, aunque hasta lo que sé nunca hubo ningún proceso legal para establecer los hechos, crear alguna clase de justicia por el hecho.
Otra área súper interesante que aparece en el archivo y que como historiadora social me hace muy feliz porque es muy difícil trazar las historias de las mujeres campesinas y obreros en los archivos, inclusive en los años 70. Y en el archivo de Falsborda vemos diferentes fuentes que nos ayudan a reconstruir las experiencias de la mujer campesina, como esta investigación sobre el trabajo de la mujer rural, y es un informe súper detallado, y este en particular se enfoca en la región de Sucre, creo que Sucre, no, en la región de Sincelejo, perdón. Otra fuente súper interesante, un poquito más a principios de los 80, de 1982, y es un documento que recoge las memorias del primer encuentro de mujeres del pueblo en Tolú del 17 al 18 de julio de 1982, el cual contó con la participación de mujeres afrocolombianas de la región. El evento fue organizado por la Asociación Femenina por la Emancipación, una organización compuesta por mujeres campesinas, de barrios populares, intelectuales y activistas de izquierda. Estas dos fuentes nos dan un acceso súper importante sobre cómo las mujeres se estaban organizando, porque todavía la historia que tenemos sobre el movimiento campesino sigue siendo muy enfocada en los hombres, y esto nos abre un panorama más complejo y más interesante, en mi opinión. Ahora sí, voy a hablar directamente de cómo me estoy aproximando al archivo en mi tesis, y en particular sobre cómo podemos trazar historias de activismo afrocolombiano en Falsborda. Esto implica una breve discusión sobre las complejidades etnorraciales en el Caribe, que a la vez nos puede ayudar a entender por qué tenemos más estudios o más conocimientos sobre los campesinos del Pacífico en este momento, en los años 70, y no de los campesinos de la zona del Caribe. A pesar de la fuerte influencia de la NUC en áreas históricamente pobladas por personas de ascendencia africana en el Caribe, el activismo campesino ha sido analizado principalmente a través de una perspectiva de clase. Este enfoque refleja la influencia de perspectivas marxistas en investigaciones sobre movimientos sociales y la misma instabilidad de la identificación racial en el Caribe. En contraste con los campesinos afrocolombianos del Pacífico, donde su identificación etnorracial ha sido establecida por ellos mismos a lo largo del siglo XX y en gran parte reconocida por Ley 70, la región Caribe nos confronta con un panorama más complejo y posiblemente interesante y productivo. Según el antropólogo Peter Wade, aunque la población de la región está mezclada racialmente, hay una herencia notablemente más negra e indígena en la población. También existe una fuerte correlación entre el color y la clase. En su estudio sobre mezcla racial y el conflicto social en Cartagena en la década de 1970, Mauricio Salún y Sidney Cronus también encontraron que las personas negras de las áreas rurales tenían más probabilidades de vivir en la pobreza que sus contrapartes blancos. También observaron que la población rural se definía en términos multirraciales y los campesinos expresaban percepciones bajas de perjuicio y discriminación racial. Sin embargo, no debemos asumir que la mezcla racial significaba que los campesinos del Caribe no pensaban en clave de diferencias raciales. Como lo señalaron los campesinos de la Esmeralda, discriminaciones basadas en color de piel eran contrarias a la visión de justicia social del movimiento campesino. De hecho, nociones de diferencia racial y diferencias culturales informaban cómo los pueblos de la región Caribe interpretaban las disparidades sociales. Como nos sugirió una de las citas anteriores y como mostraré más adelante, la categoría de blanco o blancas fue movilizada por los campesinos de la década de 1970 para referirse a los grandes y ricos terratenientes que explotaban a la mayoría de la población no blanca. Mientras tanto, en Historia Doble de la Costa, Falsborda concibió la región en términos triétnicos, como el producto de un proceso tricultural de aculturación entre pueblos indígenas, africanos y europeos y sus descendientes. Para él, el movimiento campesino de los años 70 era la continuación de las tradiciones de resistencia, lo que él denominó cultura anfibia, que existían en la región desde el periodo colonial. Esta cultura hacía referencia a la topografía de la región y evocaba su rica historia de prácticas subalternas.
Esta cultura estaba arraigada en las luchas por la autonomía y la libertad de los indígenas, los esclavos africanos y sus descendientes y los campesinos blancos pobres. Y estaba anclada en visiones contrahegemónicas sobre la tenencia de tierras y la producción económica que subvertían los modelos de agricultura y desarrollo capitalista patrocinados por las élites regionales y el Estado. En fin, para Fassborda, los imaginarios y prácticas populares de la región, los cuales estaban profundamente arraigados en influencias socioculturales africanas, eran fundamentales para comprender las experiencias vividas de los campesinos que lideraban estos movimientos y los reclamos que estaban articulando. En mi disertación estudio dos formas de activismo afrocolombiano: instancias de activismo definidas en términos étnicos o raciales e instancias en que personas de ascendencia africana participaban e influyeron la trayectoria de movimientos multirraciales como lo fue la NUC. Para entender mejor la movilización campesina afrocolombiana en este contexto de ambigüedad racial, propongo examinar la trayectoria entrelazadas de dos intelectuales campesinos afrodescendientes, Juana Julia Guzmán y Moisés Banquet, con los cuales Fassborda trabajó por varios años documentando sus historias y trabajando de codo a codo en las tomas de tierras. El análisis que voy a hacer sobre la labor de estos dos intelectuales campesinos está basado en una variedad de documentos del archivo, incluyendo entrevistas, discursos, borradores de artículos y textos autobiográficos. Una de las figuras centrales del proceso de reconstrucción histórica desempeñado por la NUC en Córdoba fue Juana Julia Guzmán, una de las fundadoras afrodescendientes de los movimientos sociales y feministas de Colombia del siglo XX. Aunque fue una de las activistas de izquierda más importantes en su momento, su historia ha sido en gran parte ignorada y no ha recibido la misma atención que otras figuras de la época, como María Cano. Guzmán, quien Fassborda describió en Doble Historia de la Costa como una mujer samba, se unió al Centro de Estudios Populares como asesora de la NUC, participando en invasiones de tierras y compartiendo sus conocimientos para reconstruir la historia de los movimientos agrarios de la región. Su colaboración ayudó a producir el influyente folleto Loma Grande, el baluarte del Sinú, al que señalé al principio de la charla. Fue concebido como un manifiesto histórico para promover la movilización. Y esta es una foto de Juana Julia visitando Loma Grande, que fue donde habían hecho el primer baluarte, con Fassborda. Guzmán nació en una familia campesina pobre de Córdoba, no recibió educación formal y trabajó en diferentes momentos de su vida como escogedora de hojas de tabaco, como empleada doméstica y lavandera. En Montería conoció al socialista italiano y su futuro compañero romántico Vicente Adamo, quien le expuso a ideas socialistas y juntos se dedicaron a organizar los sectores populares de la región. En febrero de 1919, junto con otras mujeres de clase trabajadora, Guzmán fundó y fue elegida como presidenta de la Sociedad de Obrera Redención de la Mujer. Un año antes, Adamo había fundado la Sociedad de Trabajadores y Artesanos. Aquí les quiero mostrar a algunas de las otras fundadoras de esta importante asociación, incluyendo Petrona Barroso, que Fassborda también la describe como una mujer de ascendencia mulata. Y en el archivo, todas trabajaban, no eran como lavanderas, trabajaban en diferentes casas, unas trabajaban en carnicería, entonces eran mujeres de clase trabajadora. La Sociedad de Obrera Redención de la Mujer buscó avanzar la liberación de las mujeres y unir las luchas de las mujeres campesinas y obreras. Mientras Guzmán identificó la explotación de clase como el factor principal detrás de la sociedad, ella enmarcó esta explotación en términos raciales. En una entrevista con Fassborda dijo: «Queríamos redimirnos nosotras mismas, porque esas mujeres eran muy martirizadas, de coger las blancas a las pobres sirvientas y darles calderatazos y tirarles leche caliente encima. Nos organizamos con reuniones los martes y sábados para que siquiera aprendieran a defenderse, de que no se dejaran y de que no había prisión por deudas. Era común en el momento que si tenías deudas con un terrateniente o con algún otro élite en la región, te podían decir que te podían llevar para la cárcel, aunque fuera ilegal».
Aunque no está claro si ella usó la categoría de blancas para denotar fenotipo, oposición de clase o ambas, la blancura era claramente una categoría significativa para explicar las relaciones de poder desiguales. En este contexto, una minoría de mujeres blancas oprimía a la mayoría de las mujeres trabajadoras no blancas. El folleto de Loma Grande también enmarcó las luchas de campesinos y trabajadores como una lucha contra los blancos, sugiriendo de nuevo que era una categoría política activa que resonaba con los lectores y locales. Y aquí dice, ahora sí le haremos la lucha a estos blancos en referencia a la creación del Baluarte Rojo. Estas sociedades lograron importantes victorias cívicas y políticas para los sectores populares. En Montería fundaron el Hospital Socialista, el primero de la ciudad, una escuela obrera y una biblioteca popular. Colaboraron con otros activistas socialistas como María Cano y Raúl Maecha para entablar un partido de trabajadores y en enero de 1921 convocaron la Asamblea Mixta del Litoral Atlántico para establecer una alianza de trabajadores y campesinos. Aquí vemos también un parecido con los esfuerzos de crear la Alianza Obrero-Campesina en los años 60 y 70. Su activismo terminó con la práctica de matrículas, que era un contrato voluntario entre campesinos y propietarios de tierras que mantenían a muchos proletarios rurales en condiciones parecidas a la esclavitud. Además de bajos salarios y de terribles condiciones de trabajo, los terratenientes tenían cámaras de torturas y encarcelaban a los trabajadores por deudas que podían pasarse de generación en generación. Guzmán y Adamo también lideraron los esfuerzos colectivos de colonización de tierras estatales en Loma Grande. En Loma Grande, Córdoba, que recibió el nombre del Baluarte Rojo en homenaje a la Revolución Rusa. Después de que Adamo fue deportado por su activismo socialista en 1927, Guzmán se convirtió en la líder del Baluarte hasta 1951, cuando la violencia revertió muchos de los avances que estos grupos populares habían logrado. Ahora voy a hablar sobre el otro intelectual y dirigente de la NUC que estoy evaluando en la tesis. En 1972, Moisés Banquet, o el Negro Banquet, como muchos lo llamaban, lideró la ocupación de la hacienda La Antioqueña. En 1977 publicó su memoria, Historia de un campesino emigrante, y un borrador, Historia del campesino humilde y explotado en su vida en el mundo, también aparece en el archivo de Falsborda. Estas fuentes nos dan una ventana excepcional a la vida y trayectoria política de un líder campesino y uno que además era un hombre de descendencia afrocolombiana. Y Banquet es el segundo de la izquierda. Los escritos de Banquet ponen en relieve cómo los campesinos pobres y los proletarios rurales en el Caribe experimentaron y resistieron el sistema latifundista. Al igual que Juana Julia Guzmán, Banquet nació en Córdoba en 1941 en el seno de una familia campesina pobre. Cuando era niño se mudó a Cartagena, donde trabajó y estudió durante 3 años, con lo que él describió el producto de miles de sacrificios. Más tarde viajó por el Caribe y Antioquia para trabajar como jornalero en varias haciendas y en diferentes momentos intentó adquirir y trabajar su propia parcela, pero con poco éxito. En la mayoría de estas propiedades se vio obligado a trabajar largas horas por muy poco dinero y a menudo sus jefes lo maltrataban. Esta experiencia lo llevaron a conocer el carácter, el poder y la explotación de los terratenientes en el campo contra los trabajadores campesinos asalariados, así como las tácticas y estrategias que emplearon para mantener su poder. En 1970, Banquet se unió a la NUC para aprender sobre cómo podría, en sus palabras, ayudar a guiar la humanidad. 2 años más tarde, como vicepresidente de los usuarios de Montería, dirigió la invasión de la Antioqueña con docenas de campesinos. Esta hacienda, de 7.500 hectáreas, era propiedad del terrateniente antioqueño José María Posada y la mayor parte de la tierra estaba sin utilizarse o en rastrojo, como lo describieron los campesinos. Les voy a compartir unas fotos de la toma que nos dan una idea sobre el proceso colectivo que estas ocupaciones implicaban. Falsborda también participó en la toma de la Antioqueña, trabajó con los campesinos en la creación del baluarte, localizó fondos y abogados para defender a los activistas campesinos
que eran constantemente arrestados y perseguidos por la policía y las Fuerzas Armadas, y a la vez utilizó este espacio para hacer entrevistas e investigaciones con los campesinos del Baluarte. Aunque la NUC se concibió inicialmente como un proyecto estatal, es decir, de arriba hacia abajo, los sectores populares aprovecharon esta oportunidad e inyectaron sus propias nociones de justicia y cambio social. Los estudiosos han demostrado que la creciente influencia de grupos maoístas como el Partido Comunista Marxista-Leninista y la Liga Marxista-Leninista en la NUC contribuyó a su radicalización y creciente fragmentación en el Caribe. Sin embargo, la historia de la ocupación de la Antioqueña muestra que había múltiples imaginarios de izquierda en acción. La invasión fue más animada por ideas socialistas y modos de acción colectiva anteriores que por principios maoístas. Guzmán, quien participó activamente durante la invasión, propuso nombrar a la tierra ocupada como Baluarte Vicente Adamo. A su vez, los organizadores de la NUC nombraron a una comunidad de 30 familias en el Baluarte en su honor. Los campesinos también crearon comités tácticos y organizaron colectivamente la tierra y la producción de cultivos siguiendo el modelo del Baluarte Rojo, como declaró en el panfleto. El Baluarte de Loma Grande resucita en 1000 formas con campesinos organizados y resueltos a continuar la lucha y ganarla. Banquet también manifestó un fuerte sentido de pensamiento político independiente en las fuentes que tenemos. Rechazó a los partidos tradicionales por su corrupción, politiquería y manipulación de los votantes y estaba orgulloso de nunca haber votado por ninguno de ellos. En uno de sus textos expresó desconfianza hacia un compañero campesino que estaba tratando de alinear a la NUC con la maquinaria del Partido Liberal. De la misma manera, en una charla que Guzmán pronunció en 1974 en el Centro de Estudios Populares, ella también declaró que para que las luchas por la tierra tuvieran éxito, tenían que mantenerse alejados de los politiqueros, ya que a estos no les preocupaba las necesidades de los campesinos o los trabajadores. Estas críticas nos sugieren que por lo menos para algunos líderes populares de Córdoba afiliados con la izquierda, la oposición a los partidos tradicionales era un discurso políticamente relevante y significativo. En sus memorias, Banquet tampoco expresa ninguna lealtad o apoyo para ninguno de los partidos de izquierda radical. Tampoco se refiere a la raza o a su experiencia como un campesino negro. En estos textos, su análisis del poder y de la desigualdad se derivó de sus experiencias como líder campesino y proletario rural, es decir, en términos de clase. En un intercambio con un terrateniente, Banquet le recalcó que eran los campesinos que él explotaba quienes garantizaban su riqueza. Lo acusó de ser, y cito, un parásito, un murciélago, que vivía del trabajo de los campesinos chupando su sudor y su sangre. Yo argumento que el pensamiento político de Banquet reflejaba los lenguajes políticos subalternos examinados por Falsborda y las tradiciones populares radicales de la década de los años 20 que estaban siendo revividas. Guzmán y Banquet desafían nuestras interpretaciones sobre la etnicidad y la negritud, o posiblemente la identidad negra. Su vida y trabajo resaltan la complejidad, riqueza y multiplicidad de experiencias del campesinato afrocolombiano. En lugar de tener una idea preconcebida y permanente de lo que es la negritud y la movilización negra en Colombia, es importante entender estos procesos y las ideas políticas de los campesinos afrodescendientes en el Caribe, entenderlos en sus propios términos y contextos específicos. Pero ciertamente, revalorizar a intelectuales campesinos como Juana Julia Guzmán y Moisés Banquet como figuras centrales de los movimientos afrocolombianos que empezaron a tomar forma en los años 70 y en la vanguardia de las luchas sociales del país en este momento. Ahora sí, voy a concluir y quiero hacerlo brevemente haciendo una reflexión sobre la coyuntura política actual y la vigencia de las ideas y del archivo de Falsborda para ayudarnos a procesar este momento. Las dinámicas de resistencia y violencia que Falsborda investigó a lo largo de su carrera y que son claras en el archivo se siguen manifestando en nuevas modalidades y contextos. Es difícil no hacer comparaciones entre la violencia actual contra los líderes sociales del país, muchos de ellos afrocolombianos e indígenas, y la represión que enfrentaron los campesinos de la NUC en su lucha por la tierra y la justicia social. Como lo hemos visto en los últimos meses, los derechos de los líderes sociales afrocolombianos e indígenas que luchan por defender derechos colectivos sobre la tierra y modelos de desarrollo alternativos siguen siendo vulnerados con impunidad.
Y como pasó durante la época de la NUC, el gobierno derechista que tenemos se rehúsa a tomar medidas y a menudo deslegitimiza su trabajo acusándolos de subversión guerrillera y a la vez negándose a reconocer los asesinatos y amenazas a líderes sociales como sistemáticos. El archivo nos revela las dinámicas de poder que nos ayudan a entender la violencia contra líderes sociales no como una aberración o como eventos aislados, pero como parte de una historia más larga de reprimir el activismo y visiones contrahegemónicas en el país. Pero a la vez nos revela la importancia de estudiar historias pasadas de otras luchas, la importancia de estudiar luchas pasadas populares para imaginar otros presentes y futuros. Voy a concluir leyéndoles una cita bien provocativa y vigente de uno de los libros de Falsborda que publicó en 1968 y se llamaba Subversión y Cambio Social. Muchos de estos hechos sociales que causan la subversión o que la conforman escandalizarán a aquellos miembros del sistema tradicional que se beneficia económica y políticamente de las incongruencias y las inconsistencias del orden social existente y que son expuestas al sol por los subvertores. La aprobación de los grupos privilegiados no puede esperarse cuando los cambios propuestos son tan profundos que echan por tierra sus intereses creados. En todo caso, para comenzar a entender este asunto, tómense como punto de partida las motivaciones y pretensiones de los rebeldes. Cuando la rebeldía nace del espectáculo de una condición propia, injusta e incomprensible, o cuando surge de observar en otros los efectos degradantes de la opresión, o cuando a través de la rebelión se busca la solidaridad humana como defensa de una dignidad común a todos los hombres. Así, todo con esto, el ser subversor no puede convertirse sino en algo positivo para la sociedad. Así tendría que registrarlo la sociología actual. Muchas gracias y quedo atento a preguntas y comentarios. Hola, buenas tardes Laura, muchas gracias por tu conferencia. Mi nombre es Daniela Munar, yo soy historiadora y recién trabajé en la tesis de mi pregrado como historia del movimiento social afrocolombiano aquí en Bogotá, años 70. Entonces, una de las cosas a las que más me enfrenté como dificultades fue la fragmentación de ese archivo. Entonces, quisiera que nos contaras un poco como los obstáculos más grandes de un archivo como fragmentado, porque metodológicamente uno duda mucho sobre desde dónde pararse, trayectorias, actores colectivos. Entonces quisiera que nos compartieras un poco eso. Muchas gracias Daniela por la pregunta, de verdad que es un desafío, pero como lo podemos ver como un problema, también lo podemos ver como una posibilidad en términos de que podemos conectar muchas experiencias y en parte nos toca repensar lo que es el activismo, por decir como yo lo abordo en la tesis, no lo concibo simplemente como cuando las personas negras o afrocolombianas se movilizaban como negras o afrocolombianas, sino que dado el contexto de mestizaje y el contexto de que muchos de los movimientos en Colombia han sido marcados por la clase, trato de seguir las trayectorias como los líderes que acabé de mencionar, su participación dentro de estos movimientos. Esto implica, como dices, un trabajo reconstructivo bastante enredado. Entonces lo que he hecho mucho es, por decir, el trabajar en el Archivo Nacional, que raramente se menciona o raramente describe a mucha de la gente afrodescendiente que está dentro del archivo como gente afrodescendiente, en particular en el momento que yo trabajo, pero que tenemos una idea mirando, por decir, fuentes secundarias que nos dicen, ok, estos eran activistas afrocolombianos y esto era lo que estaban haciendo en ese momento. Esa es una manera como lo estoy abordando. La otra manera como lo estoy abordándome es enfocándome en activismo en industrias y en economías que han sido históricamente dominados por afrocolombianos. Entonces, por ejemplo, los ingenios del Pacífico, las protestas gigantes que hubieron en los años 70 contra la minería y contra las compañías forestales también en el Pacífico. Entonces, esta es una manera. Lo otro que estoy haciendo es siguiendo a los intelectuales afrocolombianos que sí tenemos más conocimiento. Entonces, por decir, estoy trabajando el archivo de Manuel Zapata Olivella, que está en la Universidad de Vanderbilt y es absolutamente hermoso y si tienen la posibilidad de ir y trabajarlo. Y hay mucho contenido que también está y pueden verlo ahí. Entonces, eso es como lo estoy tratando de hacer y en parte estoy dejando que los archivos me guíen y ver cómo la gente afrodescendiente estaba articulando y no
poner mi definición de lo que implica ser afrodescendiente, sino dejar que los archivos nos ayuden a reconstruir y hacer nuevas preguntas posiblemente sobre lo que significaba el activismo colombiano en diferentes instancias, desde los 30 hasta los 90 en mi caso. Quisiera saber qué retos implica escoger, analizar personas que no escribieron como la gran historia, como Juana Julia y el señor Banquet, y me surge la duda si has podido entrar a sus archivos personales, aparte del archivo de Falsborda, si hay algún archivo familiar de ellos o algo que hable de sus vidas desde su propia voz, pues. Pues como historiadora social, a mí me encantan los personajes súper difíciles de rastrear, que son verdaderamente populares en cierta manera, que no nos dejaron mucho por qué trabajar. En realidad, yo diría que el material que está dentro de estos dos personajes en el archivo de Falsborda es increíble, porque entonces son entrevistas directamente, son los discursos que Juana Julia daba, están las dos memorias que escribió Banquet, entonces sí son desde su perspectiva, por eso es que me parece el archivo una fuente, la verdad, incomparable para reconstruir estas historias súper fragmentadas de líderes sociales que si no fuera por el archivo, la verdad no tendríamos mucha documentación o información como ellos, cómo interpretaban y cómo articulaban sus luchas. De pronto podríamos ir a la prensa, que lo hago mucho, pues porque en cierta medida cuando uno sigue la izquierda, la prensa es una fuente súper valuable, pero no tendríamos mucho más que eso. Entonces, les recomiendo que vayan y vean el material que hay porque es súper inspirador y súper bonito. Hasta tenemos el carnet de vacunación de Juana Julia Guzmán. Yo tengo la siguiente pregunta. Al parecer, tanto en la exposición suya como en los materiales escogidos de los archivos de Falsborda, parecería que la determinación de los comportamientos de los conflictos están edificados sobre un concepto etnológico y no de clase. Quizás por eso, en las obras de Falsborda, no se habla de comportamientos de clase revolucionarios, sino de subversión. Me gustaría saber su opinión. No me lo puede repetir un poquito como concretamente, ¿se está refiriendo al archivo o al pensamiento más extenso de Falsborda? Me refiero a ambas cosas, al archivo de donde se derivan los conceptos que usted ha subrayado, pero además que en su exposición vuelve a utilizar lo que a mi modo de ver es un concepto bastante impreciso y positivista y anacrónico, que es el concepto de raza. Gracias. Yo no lo veo como una otra, lo veo como que son las dos en operación y los dos temas existen paralelamente y se interactúan de maneras complejas dentro del archivo. Entonces, dentro del archivo, primero voy a hablar ese punto, están las dos. Entonces, puedes ver un montón de material sobre las ligas maoístas. Entonces, si eso es lo que estás tratando de rastrear, el archivo te puede ayudar a reconstruir. Esa simplemente no mi prioridad en el documento, pero por decir, el líder que mostré que habían asesinado era parte de una parte de estas ligas. Entonces ahí podemos ver qué es la interacción de los dos procesos. En términos de cómo me estoy refiriendo a la raza, sí, y podríamos hacer el mismo argumento que clase, si solamente hablamos de clase puede ser también impreciso, pero a mí me parece importante rescatar las historias de personas afrodescendientes que históricamente no han sido evaluadas dentro de los movimientos sociales afrocolombianos. Y no me parece que es una o la otra, como que Juana Julia Guzmán fue una de las fundadoras del movimiento socialista colombiano. Eso no quita que no era una mujer de extracción afrocolombiana. A mí me interesa ver la intersección de los dos variables. En términos de Falsborda, pues simplemente hablaría de su último libro ¿cómo es que se llama? Socialismo Raizal, y ahí podemos ver una intersección de estas dos ideas. Entonces él habla bastante sobre el proceso de ordenamiento territorial y esto
precisamente se intersecta otra vez con estas experiencias, por decir, de las comunidades negras en el Pacífico o de la gente indígena en los diferentes resguardos del país, y ahí tenemos un análisis que está promoviendo, es un socialismo no dogmático y que está basado en las ideas populares, y yo definiría lo que estaban haciendo Juana Julia Guzmán en los 20 como marxismos vernaculares, que no eran necesariamente siguiendo las categorías que estaba diciendo Marx o Lenin, pero que estaban que estaban inspiradas por estas otras corrientes, pero que estaban también siendo motivadas por las realidades concretas y por los procesos históricos de la región. Gracias por estar aquí y por las preguntas, fueron muy valiables, gracias.